Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferns, delegado principal del Movimiento Social Progresista de Suramérica MSP y constituyente andino por la República de Colombia. Bueno, en el día de hoy, 31 de agosto de 2023, estamos realizando nuestra segunda sesión en el taller dinámico Elecciones Locales y Regionales de Colombia 2023. Nuestro tema de hoy es el proceso de formación política. Vamos a hacer un breve resumen de este importante tema y vamos a plantear al final del taller dos escenarios que les proponemos como ejercicio a nuestros líderes y futuros gobernantes en las ciudades, municipios y departamentos. Bueno, sin mayores preámbulos, vamos a iniciar entonces esta segunda sesión de los talleres dinámicos y pues antes vamos a hacer un breve resumen de la sesión introductoria. Esta es la sesión número 1. En la sesión introductoria hablamos de los procesos de unidad, o sea, el proceso social de formación social y política, hablando en términos generales de varios conceptos muy importantes como la unidad, la neocolonización, la colonización, la descolonización y una serie de factores muy importantes que se deben tener desde el ámbito social y político para que nuestros futuros gobernantes, que son ahora candidatos, los tengan muy presentes y sobre todo para que los interioricen de las diferentes estructuras de control y de dominación que vamos a ver hoy, interioricen en esta sesión introductoria que se dio el 29 de agosto, podamos iniciar este proceso a través de concienciar a, primero, la persona que está en el rol de candidato, o sea, que primero él tome conciencia de la representación que está asumiendo y luego ayude a concienciar, o sea, a hacer esta labor educativa a las personas, a las comunidades, que es donde finalmente van a llegar. Bueno, sin mayores preámbulos, entonces vamos a iniciar este taller dinámico en su sesión número 1, donde vamos a tener aquí en nuestra pantalla la presentación Talleres Dinámicos del Centro Internacional de Estudios Políticos de Sudamérica, CENDIPOL, la sesión número 1, tema Proceso de Formación Política. Y como ustedes ya saben, nosotros tenemos el apoyo, el auspicio de la Organización Mundial de Estudiantes, proyecto de ONG internacional y la Corporación Comunidad Andina Suramericana CONASUR-Corp, adicionalmente de el Movimiento Social Progresista de Suramérica MSP, ya en términos generales a nivel internacional. Bueno, vamos a iniciar entonces también haciendo alusión a nuestro fondo de pantalla, al bis tío abuelo, el gran general y 4 veces presidente Tomás Cipriano de Mosquera, con su frase icónica: tierra para los que la trabajan y renta para los que no están destinados a producción. Frase célebre que lo hizo más grande en la historia, que fue dicha por él en el año de 1845. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia con esta imagen que vamos a tener a continuación. Bueno, aquí tenemos una imagen donde tenemos a una docente, a una profesora, y tenemos a alumnos o personas del pueblo, para que nos entendamos mejor.
Dice, poder dividido entre asamblea, movilización, trabajo con la comunidad y organización. O sea, la división del poder debe estar en todos estos órganos a nivel general, adicionando otros, ¿cierto? Otros dentro del poder popular que se encuentran en las diferentes divisiones locales y regionales, ¿cierto? Aquí hablamos de un concepto de el poder, del trabajo social y político. Menos burocracia, es decir, menos puestos inútiles, porque hay burocracia que es necesaria, que es la que debe servir al público. Y hay otra burocracia que se inventan para pagar favores políticos y simplemente crear puestos que lo único que hacen es generar un detrimento patrimonial, es decir, generar un gasto adicional innecesario, poniendo gente que realmente no va a hacer absolutamente nada. Bueno, y esto por todo el país, es decir, todo este proceso, la división del poder con menos burocracia por todo el país es igual a un cambio social. Esto es lo que el mensaje que da, se da en la imagen a través del docente o la docente que están ahí expresando esta idea en una simple fórmula matemática, cómo se debe empezar un verdadero cambio social. Bueno, ahora vamos a continuar hablando, adentrándonos en nuestro proceso de formación política, porque desde el Movimiento Social Progresista de Sudamérica se hace indispensable realizar estos talleres. ¿Y esto con qué propósito? Pues como ya lo habíamos dicho en la sesión introductoria, lo estamos haciendo para educar y formar, para desaprender lo inadecuado y aprender lo que se debe aprender, es decir, digamos, los conceptos y los conocimientos que no se han enseñado para el crecimiento de los individuos, de los seres humanos, de los ciudadanos, de las personas y de las comunidades y finalmente de la sociedad. Recuerden que aquí vamos siempre hablando en función de un orden lógico, con mucho sentido común, de el trabajo de cada uno de estos conceptos para que ustedes los analicen y los entiendan de la manera más sencilla posible. Bueno, como decimos aquí en la diapositiva, estamos haciendo un proceso de formación política para educar y formar. ¿En qué? En conceptos de aplicación en política. ¿Dirigido a quiénes? A los líderes. En este caso, a nuestros candidatos, que están siendo avalados por otros partidos políticos, fuerzas políticas y que hacen parte del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP. Adicionalmente, queremos que esta formación sea en los diferentes territorios a nivel nacional, que llegue a todos los rincones de la nación granadina de Colombia, a nivel local, regional, nacional e internacional. ¿Para qué? Para lograr que tengamos éxito en los propósitos de construcción de la nueva nación y del nuevo continente. También vamos a hacer talleres de formación integracional, las cátedras de integración con la hermana Nación Bolivariana de Venezuela, donde vamos a estar realizando este mismo ejercicio con los procesos de integración a las diferentes organizaciones sociales y políticas de la hermana Nación Bolivariana. Entonces, este mismo proceso no solo lo hacemos para las elecciones locales y regionales en Colombia, sino que también lo estamos proyectando hacerlo a nivel internacional en nuestras naciones hermanas. Bueno, como les estábamos hablando, educación y formación, vamos a hablar de temas muy puntuales. Vamos a hablar del poder. ¿Para qué sirve el poder? ¿Cómo se debe trabajar el poder? ¿Cuáles son los diferentes niveles de poder? Y posteriormente vamos a ver unas cosas que ustedes van a estar muy familiarizados, ¿cierto? Hay cosas que ustedes van a decir, bueno, pero esto que nos está diciendo Alexander es así tal cual, bueno.
Estamos hablando de un panorama general, como les digo, haciendo un proceso de capacitación de la forma más simple y sencilla posible para que cualquier candidato, sea de junta administradora local, al consejo municipal o distrital, alcaldía municipal o distrital, asamblea departamental o gobernación departamental, entienda y pueda trasladar a su territorio, pueda asimilar a su realidad, pueda decir, bueno, aquí ocurre esto, esto, esto y aquello de lo que Alexander expuso. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Ese es el propósito general. ¿Cómo se va a empezar a abordar todas estas problemáticas y cómo se va a empezar a generar soluciones? Soluciones para que luego se den resultados. Listo. Entonces, este es el marco general que estamos trabajando. Y bueno, aquí lo importante es que nuestros candidatos entiendan de la manera más sencilla, vuelvo lo repito, de la manera más simple, eh, estos conceptos para que los puedan transmitir a sus comunidades. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la definición de qué es el poder. El poder es la capacidad que tiene un ser humano. Aquí estamos hablando del ser humano. ¿Listo? Y vamos a hablar de todo el tiempo de esta triada. Ser humano, persona, ciudadana. ¿Listo? Y de manera integral. Pero aquí vamos a hablar del concepto de ser humano porque es el que nos engloba a la persona y al ciudadano. ¿Listo? Ya en términos políticos hablamos del ciudadano y hablamos de la persona y del individuo, pero aquí vamos a hablar del término de poder del término de poder en una concepción genérica. Entonces, ¿qué es el poder? La capacidad que tiene un ser humano de influir en el comportamiento de otro, ¿cierto? Para hacer algo posible o lograr un objetivo. Esta es la definición que nosotros estamos dándole a nuestros líderes, a los candidatos. El poder es la capacidad de que una persona, un ser humano, un ciudadano, influya en el comportamiento de otro para hacer algo posible o lograr un objetivo. Eso estamos hablando de términos genéricos y de que se entiendan de una forma positiva, porque también está el otro sentido, el sentido negativo, influir en otras personas para hacer algo negativo que sea posible y lograr ese objetivo negativo. Entonces, la idea es que intentemos tomar el lado positivo de los conceptos. Bueno, aquí tenemos tres definiciones según Max Weber o Max Weber. El poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad sobre un proceso social sin importar cuál sea el propósito de esa voluntad. Aquí estamos hablando de la imposición de la voluntad del individuo, ¿cierto? Sobre un proceso social, sin importar cuál sea el propósito de esa voluntad. O sea, aquí estamos hablando de un término donde se incluyen los dos sentidos, el sentido positivo y el negativo. Porque la idea de la definición, como les digo, es que esa definición pues abarque en términos generales. Ya acá hablamos de la voluntad del ser o del individuo, según Max Weber. Luego, el concepto de Michel Foucault. El poder no es algo que posee la clase dominante. No es una propiedad, es una estrategia. Es decir, no se posee, se ejerce. Es decir, es algo intangible. El poder es un concepto intangible que se ejerce, según Michel Foucault. Entonces aquí nosotros le incluimos dentro de la definición el término intangible. Intangible, listo, que no se puede tocar, pero que se puede percibir. El poder se percibe. Entonces, es una estrategia, según Michel Foucault, y no se tiene, se ejerce, ¿cierto? O se demuestra. Según Hobbes, es una especie de mercancía que cada individuo concede a través de un contrato social a un tercero para que lo administre. Aquí ya la definición de Hobbes
como ustedes van viendo, vamos utilizando una escala en nuestra definición general, que es la primera, capacidad que tiene un ser humano en influir en el comportamiento de otro para hacer algo posible o lograr un objetivo. La definición de Max Weber, que es la probabilidad de imponer la voluntad, ¿cierto?, sobre un proceso sin importar cuál sea el propósito. Y Michel Foucault, ¿sí?, que el poder es algo que se posee, eh, que no lo posee, no es algo que posee la clase dominante, no es una propiedad, porque si fuera una propiedad, pues entonces sería una mercancía como tal, pero es una especie de mercancía según Hobbes, que cada individuo concede a través de un contrato social a un tercero para que lo administre. Es decir, el individuo a través del colectivo concede a través de ese contrato social que establece desde la sociedad a un administrador, que en este caso es un alcalde, un gobernador, un concejal, un edil o un presidente o un mandatario. Se le entrega se le concede mejor el permiso para que esta persona o este grupo de individuos administren el poder. Por eso ustedes, señores candidatos, reciben esa concesión de la ciudadanía o de cada uno de los ciudadanos que votan y los que no votan, porque es que aquí tenemos que incluirlos a todos, para que administren el poder. ¿Y qué es el poder? Como ya lo veníamos diciendo, la capacidad que tiene un ser humano de influir en el comportamiento de otro, probabilidad de imponer la voluntad propia y una estrategia que nos va a permitir ejercer ese algo intangible. Bueno, aquí hay definiciones muy buenas de poder. Nosotros aquí podemos complementar. El poder es una acción humana, y esa acción humana lleva a que otras personas se vean influenciadas y adicionalmente eh, ejerzan una acción. Bueno, entonces, como ustedes son candidatos, ustedes van a ser administradores de poder. El poder que le entregan no solo los ciudadanos que votan, sino aquellos que no votan, en especial los que no votan, porque al fin de cuentas están incluidos en el sistema, y ahora lo vamos a ver más adelante, porque es que los que no votan piensan que esto no es conmigo, es que el hecho de la administración municipal y de las elecciones, eso no es conmigo, que lo de la política no es conmigo. Pero resulta que los impuestos son reales, el alza de la gasolina es real, el hecho de que usted tenga que cumplir ciertas normas de convivencia, de que usted tenga que eh, pagar un transporte público, pagar servicios públicos y comer, comprar los alimentos, el dinero, todo eso es política, para que lo sepa. Entonces, ninguno se salva de los que no votan. Dicen que es que no les gusta la política. Bueno, es que la política es la que define la vida. Y si nosotros no estamos dentro de la política, pues somos seres completamente dominados e inermes que se los lleva la corriente. Entonces, lo bueno, lo malo que decidan los dirigentes, los gobernantes, es lo que todo el mundo va a tener que implementar. Entonces van a llegar algunos que quieren decir que no quieren saber nada de ningún sistema de gobierno, pero no tienen el poder y la fuerza suficiente para poder derrocarlo. Entonces tienen que seguir en el mismo sistema. Bueno, ¿para qué sirve el poder? Vamos a hablarlo desde el aspecto positivo. Sirve para ejercer la justicia social.
Y esto quiero que se entienda como el ejercicio del bien común y el bienestar social. O sea, ese ejercer el bien común y el bienestar social, para que lo tengan muy claro. Esto, ojalá si lo pueden volver a repetir, repitan. ¿Que se traduce en qué? En un proceso de avance para la sociedad. Todo lo que sea justicia social, que es el ejercicio del bien común y el bienestar social, es el avance de la humanidad. Todo lo que no sea justicia social, bien común o bienestar social, lo que está haciendo es retroceder el avance de la sociedad, el avance del ser humano y no permite que el ciudadano pueda evolucionar. Entonces, ¿esto es qué? Este ejercicio del bien común y el bienestar social también es un adecuado desarrollo del ser humano. O sea, todo esto es un proceso. Y si hay un desarrollo adecuado del ser humano, pues hay un desarrollo adecuado de la humanidad como civilización. Mire que vamos desde el ser humano a la humanidad y luego a la civilización. Todos son procesos, un proceso de avance para la sociedad y un adecuado desarrollo del ser humano y la humanidad como civilización. Esto es en términos generales que las personas puedan evolucionar de manera individual, de manera colectiva, como sociedad, como conjunto y como civilización, porque todos en conjunto sumamos en la civilización. Desde un aspecto negativo, hay que hablar del aspecto negativo también. Puede convertirse en un medio para el beneficio exclusivamente individual, y aquí es donde se viene digamos, el estancamiento o el retroceso. La corrupción, el oportunismo, la hegemonía, el imperialismo, la opresión social y el esclavismo, que todavía lo tenemos de forma moderna, que llevan a ejercer ¿qué? Procesos dictatoriales, militares y civiles, despóticos y autoritarios. Miren todas las consecuencias que tiene el aspecto negativo del ejercicio del poder. Y además nos llevan a un atraso social, el desarrollo de individualismos extremos, clasismo y, como les decía, el no avance de la sociedad como civilización. O sea, la civilización, la sociedad se estanca por el capricho de unos cuantos que lo único que les interesa es el poder para ellos eh, mandar. Y se creen dioses o se creen eternos. Entonces, no ven que ese proceso individual egoísta, oportunista, clientelista, corrupto, le hace daño a toda una sociedad, a un colectivo y finalmente no permite que la sociedad avance. Entonces eso es lo que hemos tenido durante el desarrollo de la historia y la historia nos ha mostrado que estos procesos hegemónicos, dictatoriales, imperialistas, corruptos, hegemónicos, lo único que hacen es que la sociedad y el ser humano no avancen como civilización. Entonces ocurre que hay países muy poderosos que tienen todo el avance tecnológico, todo el poder económico, militar, político y tienen dos visiones. La primera es estar a la vanguardia, estar siempre arriba. Y segundo, evitar, mirar a ver cómo no dejar crecer a los demás. Esa es la paradoja. Por eso aquí hablamos de ese aspecto negativo. El aspecto positivo es el crecimiento, la justicia social. Si esos países poderosos pudieran multiplicar su éxito en los aspectos positivos, se podría crear una civilización de avanzada donde cada vez
el ser humano pudiera romper las barreras del individualismo y del egoísmo extremo y pudiera ya de esa manera evolucionar, sumar los conocimientos, sumar todas las proyecciones de cada ser humano y de esta manera la civilización crecería. Seríamos respetuosos de la naturaleza, podríamos crear máquinas que nos lleven en un segundo a diferentes lugares del universo y adicionalmente podríamos hacer un buen uso racional de la energía desde el ámbito individual. Entonces, pero como eso todavía estamos muy crudos en eso, estamos en una era demasiado primitiva, pues los actores dominantes creen que los únicos que tienen derecho a crecer son ellos y, y son primero tratando de avanzar ellos lo más que se puedan y también al mismo tiempo mirando cómo no dejar crecer a los demás. Esa es la realidad que tiene la civilización humana. Por eso es que no se ha avanzado y por eso es que tenemos que hacer estos talleres para recordarle a los líderes que el poder es para que se use bien. Bueno, ¿qué es el poder político? Ahora vamos a hablar ya exclusivamente del poder político. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro definiciones. Entonces, el poder tiene una raíz griega, que es la polis, o sea, el poder que el pueblo delega en el Estado, ¿cierto? Esto tiene una raíz griega, como los griegos fueron eruditos, fueron grandes pensadores, a partir de los términos que ellos construyeron, son con los cuales tenemos cimentada gran parte de nuestra sociedad actual, sobre todo la occidental. Sin embargo, nosotros aquí tenemos que ser muy claros en que la sociedad occidental no es la más avanzada. Aquí tenemos que aprender de las demás civilizaciones que desafortunadamente han sido algunas desaparecidas y otras que todavía sobreviven en las montañas de nuestro país. Bueno, aquí hablamos de que el poder que el pueblo delega en el Estado es el poder para que tomen su nombre las decisiones más difíciles respecto a la conducción de la sociedad. Es el poder que las instituciones públicas administran, es decir, el poder público. Ahora vamos a hablar de los tres tipos de poderes en general dentro del poder político, ¿cierto? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El ejecutivo es el que se ejerce como gobierno. ¿Y cómo se ejerce? Pues a través del voto popular, a través de un presidente o un primer ministro, que incluye un gabinete de gobierno, ministros y también desde la elección por voto popular de gobernadores, alcaldes, concejales, ediles, diputados, ¿cierto? Aquí estamos hablando de las cabezas más representativas, pero esto tiene que ver con todos los actores, todos los gobernantes, administradores y que ejercen control político por medio del voto popular. Es decir, a ustedes los van a elegir, señores candidatos, para que sean el poder ejecutivo, en este caso los gobernadores y alcaldes. Bueno, el poder legislativo. El poder legislativo es aquel que reside en el Congreso, Parlamento o Asamblea Legislativa. También se ejerce desde el voto popular por medio de los congresistas o parlamentarios, como se denominan en otros países. Aquí en Colombia son congresistas, representantes a la Cámara y senadores. Y la tarea de ellos es crear las leyes, ejercer la administración de los presupuestos y además de ser un órgano de control político. ¿Listo?
para el presidente, para el primer ministro o para el gabinete, es decir, para los ministros. Bueno, este es el poder legislativo a nivel general, ¿cierto? El poder que funciona aquí en Colombia es a través del Congreso, hacen control político al presidente, a sus ministros, se encarga de crear las leyes y de ejercer la administración de los presupuestos nacionales. Bueno, vamos al poder judicial. Es aquel que se encarga de interpretar las leyes que se crean, ¿en dónde? En el Congreso. De la Constitución, o sea, interpretar la Constitución, las normas supranacionales, administrar justicia, garantizar la paz, la convivencia en la comunidad. Y bueno, aquí ya hay unas divisiones dentro del Poder Judicial. Están los tribunales superiores, despachos judiciales. Estos no son elegidos por voto popular, sino a través de un mecanismo de consenso entre otros poderes políticos. Es decir, que se eligen inclusive desde el legislativo y o ejecutivo en otros casos. Por ejemplo, para elegir el fiscal, el presidente aquí en Colombia propone una terna de 3 nombres en los cuales pues se debe elegir el, el más adecuado, ¿cierto? Pero es una terna que propone el presidente. Bueno, vamos a ver para qué sirve el poder político. Bueno, en un sentido positivo sirve para qué? Pues para garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿cierto? Construir nación en todos los sentidos, ¿sabes? Es decir, en el ámbito social, político, económico, cultural, deportivo, científico, bueno, en todos los aspectos. Contribuir al desarrollo integral de los ciudadanos y aportar al desarrollo del ser humano y la humanidad como civilización. Miren, aquí lo tenemos descrito paso por paso. Este es el sentido positivo, lo que se debe construir. Lo que no se debe construir, lo que no se debe hacer, es suprimir los derechos de los ciudadanos, limitar o eliminar la participación, imponer procesos de desarrollo dictatoriales, como ha ocurrido en Colombia desde hace 155 años y últimamente durante los últimos 20 años, que han sido procesos dictatoriales civiles, donde se han limitado los derechos de muchas personas, incluido este servidor que está aquí dirigiéndose a ustedes. Entonces, algunos tienen más derechos que otros, porque, ¿por qué? Porque algunos están de acuerdo con la dictadura y otros no hemos estado de acuerdo con la dictadura, porque defendemos el proyecto bolivariano, defendemos el proyecto de Mosquera y defendemos la construcción de una nación real, no lo que hay en estos momentos. Entonces, en el sentido positivo, el poder garantiza los derechos de los ciudadanos, construye una nación y en un sentido negativo puede suprimir los derechos de los ciudadanos, como ha ocurrido durante ya específicamente estos últimos 20 años y desafortunadamente ha ocurrido durante los últimos 155 años, después de que derrocaron precisamente en 1867 al gran general y 4 veces presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Bueno, vamos a continuar aquí. ¿Cómo se obtiene el poder político? Muy sencillo, se obtiene a través del trabajo social y político. ¿Ya? Así es como se obtiene el poder político. El poder político no se obtiene a través de prebendas, a través de sobornos, a través de intimidaciones, ni a través de un uso de la fuerza desmedido por parte de ciertos actores. Es decir, por medio del constreñimiento, por medio de la amenaza o por medio de eh, la instigación. Miren que les he dado varios elementos, varios conceptos aquí, varios términos.
el poder político se construye tiene a través del trabajo social. El poder político se obtiene a través de estas dos vías, no hay otra, para poder llegar a la sociedad, para poder llegar a la comunidad. Esta es la forma como se debe hacer, no de las otras formas como les dije, no. Se debe hacer es a través del trabajo social y político ante las comunidades. ¿Y esto se valida cómo? Pues por medio de un mecanismo electoral. El reconocimiento de otros entes, u organismos nacionales o internacionales que estén acreditados. Y algo muy importante, que aquí no resalté, el poder político no se hereda, se gana. Se gana. Es decir, aquí las oligarquías mediocres han utilizado el poder como un proceso de sucesión o de herencia. Y entonces que porque tienen el apellido de los santos o el apellido de no sé quién, entonces son los que tienen derecho a ser candidatos o a ocupar puestos públicos o ministerios y hacer desastres en el país. No, el poder político no se hereda, se gana. Y nosotros aquí nos lo estamos ganando. ¿Con qué? Con acciones, con trabajo social y político y con formación, con pedagogía para nuestro país y para los países hermanos que nos están viendo. Bueno, esto es muy importante. El poder político no se hereda, para que lo sepan, para que los que estén pensando que es que porque son los hijos de algunos eh, personajes que obtuvieron el poder y fueron corruptos, entonces tienen derecho, o aquí ustedes como candidatos, así hayan herederos políticos, antes con mayor razón se tiene que ganar ese lugar. ¿Con qué? Con trabajo social y político, demostrando que ustedes sí deben estar ahí, no por un apellido o por una herencia política, sino porque ustedes tienen esa vocación, que eso sí puede ser heredar, una vocación de servicio a la comunidad, de dirigir y de buscar las mejores opciones para el territorio. Ahí sí cabe el hecho de ser un descendiente. En nuestro caso, nosotros somos descendientes del gran general Tomás Cipriano de Mosquera. Y esto es un motivo de orgullo y además un motivo de mayor responsabilidad, de dejar en un listón más alto este proceso. Y por eso estamos aquí, estamos desde el nivel internacional, con bloqueo laboral y económico, pero aquí estamos. Y esperamos poder materializar muchos de estos procesos que estamos adelantando en favor de todo un país, porque en algún momento lo vamos a lograr. O mejor dicho, en el tiempo menos esperado, dentro de muy poco, vamos a lograr este gran objetivo y vamos a encaminar al país por donde debe ser, por la senda del desarrollo, del progreso y del avance hacia la sociedad y la humanidad para la construcción de una civilización. Entonces ya sabe, el poder político no se hereda, se gana. Y nosotros aquí no lo estamos ganando. Estamos tratando de poner un listón más alto en términos actuales para no solo honrar el apellido, honrar la familia, sino también honrar el proyecto político que se construyó desde esa época. Bueno, ¿cuáles son los niveles de poder político en la nación granadina de Colombia? Aquí tenemos, son 5 niveles de poder. ¿Por qué son 5? Ahora les vamos a explicar. Está el poder local, poder regional, poder nacional, internacional y otras estructuras de poder. Esas otras estructuras de poder las vamos a explicar al final. ¿Listo? Bueno, el poder local. El poder local se resume como las corporaciones de representación pública. Estas son elegidas por la ciudadanía por un periodo constitucional de 4 años. Así es como está establecido. En ciudades, es decir, municipios, distritos, es donde se ejerce este poder local. Entonces, ¿quiénes son los que van a dirigir o administrar?
alcaldes, concejales, juntas administradoras locales, JAL o ediles, llamados ediles, juntas de acción comunal, que estas, digamos, se realizan en un periodo diferente y por barrios. Esto ya es el nivel más pequeño de administración. Luego siguen las JAL, luego los concejales y los alcaldes. Recordemos que las juntas administradoras locales son los concejales de comuna o de localidad, porque son los que administran realmente los presupuestos que aprueban los concejales para la ciudad. Entonces, estos ediles son los que administran esos recursos que llegan desde el órgano central del consejo. Y el alcalde, pues obviamente se encarga de dirigir la ciudad, de administrar la ciudad, de proponer ante el consejo los proyectos para que el consejo los apruebe o le haga ajustes. Bueno, este es el poder local en la Nación Granadina de Colombia. Esto ya lo saben muchos, pero es importante repetirlo. Para aquellos que no saben, los que se metieron a ser candidatos a consejos, a ediles, a alcaldes, pues saben qué es lo que ya se están dando cuenta en lo que se metieron. Bueno, el poder regional. El poder regional se resume como las corporaciones, todo se llama aquí en Colombia corporaciones de representación pública, elegidas por quienes, por los ciudadanos, por un periodo constitucional de 4 años en los departamentos. Entonces, ¿qué tenemos en los departamentos? Tenemos diputados y tenemos gobernadores. Estos hacen una función similar a los concejales en una ciudad y a los alcaldes. Lo que pasa es que aquí ya esta es una unidad administrativa más grande. Es una unidad administrativa que reúne una cantidad determinada de municipios y que se encarga de que estos municipios tengan unos procesos políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera, eh, adecuados a su entorno, a su territorio. Entonces, los diputados se encargan de que se lleguen los recursos del nivel nacional y se dirijan hacia estos municipios. Entonces, el gobernador lo que hace es administrar esta unidad territorial más grande. Esa es la diferencia. Que la unidad territorial es más grande, integra a los municipios y a su vez la solución de los diferentes problemas y de buscar realizar obras que integren a estos municipios y que mitiguen los impactos negativos y que ayude también a generar procesos de estabilidad política, social, económica y de seguridad, sobre todo aquí en la Nación Neogranadina de Colombia. Bueno, vamos a pasar al poder nacional. ¿Por qué mostramos esto? Porque ustedes deben saber que el poder nacional es el poder que está, digamos, por encima de todas estas instituciones que acabamos de mencionar. El poder nacional se resume como las instituciones de representación pública, que son elegidas por la ciudadanía a nivel nacional en todo el país, también por un periodo constitucional de 4 años, o según la representación, ¿cierto? Para regir los destinos del país y la elaboración de las leyes. Entonces aquí está el presidente, el vicepresidente, los senadores, los representantes en la Cámara y los constituyentes nacionales o la Asamblea Nacional Constituyente para la elaboración o reforma de la Constitución política. Esto es muy importante porque es que un constituyente es equivalente a un congresista, es decir, es equivalente a un senador, en términos ya más específicos. Entonces, tiene esa equivalencia, por eso se incluye aquí como poder nacional, porque cuando un constituyente tiene la posibilidad de incluir un artículo o un capítulo dentro de la nueva constitución, esto va a aplicar en todo el territorio nacional y en cada ciudadano durante el tiempo que esa constitución tenga vigencia. Por eso es que el constituyente es uno de los actores más importantes que tiene el poder nacional, en este caso
constituyente nacional. Ejemplo de ello, los constituyentes que participaron en la reforma de la Constitución Política de Colombia de 1991, que todavía hay algunos que están vivos y están inclusive en altos cargos. Entonces, ellos fueron los que se encargaron de crear la Constitución de 1991 que nos rige hasta la actualidad. Hasta que se haga una nueva Constitución, pues hasta ahí se va a iniciar otro periodo, otro proceso. La Constitución rige a todos por igual, sin importar dónde viva, sin importar el estrato social, sin importar si es de qué comunidad étnica sea, a todos cubre la Constitución, a todo el territorio nacional. Bueno, el poder internacional, aquí es donde entramos nosotros. Bueno, el poder internacional se resume como los organismos supranacionales de representación pública. Son elegidos también por la ciudadanía o entes internacionales, que es en el caso nuestro, por un periodo constitucional de 4 años o según representación, que ese es nuestro caso particular, para dirigir los procesos de integración, cooperación internacional con otros países. ¿De qué forma? Pues en bloque. Entonces, aquí entramos nosotros. El primer nivel de poder, ya desde el término andino, como constituyentes andinos, valga la redundancia. Entonces están los constituyentes andinos, que es aquí donde incluye mi persona. Los constituyentes andinos participan en la Cumbre Social Andina. ¿Para qué? Para la elaboración o reforma de la Constitución Andina o Carta Social Andina. ¿Por qué nos llamamos constituyentes andinos? Porque estamos en representación no solo de Colombia, en el caso nuestro, sino de todo un bloque de 5 países de más de 130 millones de personas que configuran la Comunidad Andina de Naciones. Entonces nosotros, en caso nuestro, tenemos la representación parlamentario andino y a su vez por la elección, porque no es una elección por voto popular directa, nosotros fuimos escogidos directamente por el Parlamento andino, o sea, por el ente supranacional o internacional en el año 2012 y por las demás instituciones del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo Legislativo del Parlamento Andino, IDL, y del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, o el Centro Andino de Fomento, como se llamaba en su momento. Entonces nosotros fuimos elegidos por nuestro trabajo internacional, por la relevancia de nuestro trabajo y el impacto que ha tenido en este caso en la defensa del derecho internacional a la educación en los estudiantes y en las instituciones, en los procesos de movilidad. Entonces, por eso es que estamos como constituyentes andinos y nosotros tenemos un periodo, según la representación, como no se ha hecho una nueva Cumbre Social Andina para reformar la Constitución y, pues no se nos ha excluido de ese proceso, pues tenemos la representación desde hace 11 años. Y si somos invitados nuevamente a una nueva Cumbre Social Andina, pues vamos a seguir ostentando la calidad de constituyente andino o representación internacional por el sector social de Colombia. Bueno, sigue luego de esta distinción la Carta Social Andina, que rige a cada uno de los 130 millones de personas de los 5 países, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Sigue el parlamentario andino, que es el que ya ejerce su proceso o su poder legislativo a nivel andino. Luego el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que es un ente que se ha creado con el fin de integrar a las naciones suramericanas y que sirve de elemento de no solo articulación, sino integración en todas las formas posibles, social, política, económica, militar,
etcétera, etcétera. Y está el embajador ante Naciones Unidas, ¿cierto? Ya el poder internacional se llega hasta esa instancia que es el organismo donde se reúnen todos los países del mundo a tomar decisiones sobre temas de interés mundial. Bueno, aquí, hasta aquí hemos descrito el poder internacional. Entonces, nuestra representación como constituyente andino está incluida dentro del poder internacional. Por eso nosotros tenemos un nombre, tenemos un estatus político internacional, y por eso es que nosotros estamos aquí no solo apoyando el proceso de la nación granadina de Colombia, sino apoyando los demás países andinos, y adicionalmente, gracias a nuestro trabajo internacional que ya tiene cobertura a nivel de América Latina, pues también lo hacemos extensivo a los demás países del continente americano. Esa es la realidad y por eso tenemos autoridad para hablar sobre ciertos temas. Bueno, otras estructuras de poder. Ya estamos llegando casi al final. Hay que mencionarlas porque son estructuras reales y que definen el poder, sobre todo el poder político, en la nación granadina de Colombia. Además de las estructuras del poder legítimo reconocidas por la sociedad, que son legitimadas a través del voto popular, a través de las elecciones, un proceso electoral, existen otras estructuras de poder que no son legítimas, pero que han sido naturalizadas por la sociedad, es decir, por el país, o sea, por la gente. Y esto obedece a unas realidades políticas desde hace más de 50 años. Entonces, entre estas estructuras de poder, ¿qué existe? Existen grupos insurgentes, grupos no insurgentes, grupos delincuenciales, grupos criminales organizados de la mafia. Es decir, insurgentes, no insurgentes, delincuenciales y mafias. Eso es lo que existe en estos momentos y son estructuras muy poderosas que inclusive definen en términos electorales la presencia de administradores, es decir, de gobernantes en los diferentes territorios donde ellos tienen influencia. Entonces, esto no quiere decir que es que nosotros les estamos diciendo a los candidatos que desconozcan esta realidad, no, o que se vayan en contra de esta realidad, no. Lo que nosotros queremos es que sepan que esta realidad hay que afrontarla, pero de una forma positiva, de una forma en la cual podamos iniciar un proceso de reconocimiento y de construcción social, porque todas estas estructuras otras estructuras de poder existen es por los graves errores que se han cometido en el pasado desde hace más de 50 años. Mejor dicho, desde hace 155 años. Y esos graves errores que se han cometido han generado este fenómeno de estas otras estructuras de poder que no son pequeñas, no son insignificantes, no son despreciables, son muy poderosas y hay que respetarlas. Nosotros, esto no quiere decir que las estemos legitimando, no. Uno sabe que hay personas que se meten en estas cosas por diferentes situaciones de la vida y algunos están ahí es por situaciones de vida que han sido desfavorables. Y todo esto es a través de un sistema, de una cadena que se ha venido dando desde hace 155 años, en procesos de desigualdad, en procesos de expropiación, en procesos de no identidad nacional, de falta de soberanía, de autonomía. Y entonces, este es el fenómeno. Se han organizado estas otras estructuras, insurgentes, no insurgentes, delincuenciales y otros grupos criminales organizados. Eso es lo que tenemos en la actualidad en el país. Todos estos grupos o estructuras, como les dije ahora, influyen directamente en los procesos políticos, sociales, culturales, económicos y de vida.
Y eso es una realidad. Aquí en la Nación Granadina de Colombia se ve, digamos, la marca, se ve la influencia que han tenido todas estas estructuras. Entonces, por eso les digo, hay que trabajar desde lo social y lo político para que se pueda construir la nueva nación, para que podamos hacer ese proceso de transición democrática hacia un cambio real y verdadero. Y estas estructuras, pues digamos, que empiecen a quedar en el pasado, que esto sea, digamos, un recuerdo de lo que no se debe hacer, de cómo no se debe dirigir y de cómo no empujar a la sociedad, a los ciudadanos, a las personas, a los seres humanos, a este tipo de cosas. Entonces, no es que esté diciendo que unos son buenos, otros sean malos, o que es que todos van a estar en la misma bolsa. No. Por eso les estoy diciendo, las realidades de cada persona, cada individuo son diferentes. Y cada uno de los humanos, de los seres humanos, porque son personas y son seres humanos que han estado o están en estas estructuras, es por una realidad particular. No todos están ahí porque quieren, sino porque las circunstancias de la vida los han empujado a esa realidad. Esto ya hablando pues en términos psicológicos. Entonces, lo importante aquí es que identifiquemos que estas estructuras de poder son importantes, no se pueden hacer a un lado, no se pueden desconocer, son reales y tienen mucho poder, tienen dominio político, social, económico, cultural, etcétera, etcétera, en el país. Bueno, ahora vamos a los sistemas de dominación y control. Esto yo les decía al principio del taller, de nuestra sesión 1, procesos de formación política. El sistema de dominación y control. Entonces, miren, toda la descripción que hemos hecho de los diferentes sistemas de poder dentro del poder político, qué es el poder, para qué se ejerce, cómo se debe ejercer y con las otras estructuras de poder, pues vamos a hablarles claro y directo sobre esto. Estos son dos sistemas que funcionan y han funcionado durante la historia de la humanidad, pero que cada vez evolucionan de acuerdo a la época. Bueno, vamos a hablar del sistema de dominación. Es aquel que aplica una serie de estrategias, de estrategias de dominación desde una nación o país dominante. ¿Sobre quién? Sobre un país o territorio al dominar. Vamos a hacer un ejemplo muy claro. Estados Unidos y la Nación Granadina de Colombia. Estados Unidos ejerce una serie de estrategias de dominación sobre Colombia porque le conviene estratégicamente, políticamente, porque Colombia es un país que está ubicado estratégicamente en términos políticos, militares, o sea, de defensa, ubicación estratégica, comercio, eh, Amazonía, agua, minerales, o sea, aquí tenemos todas las condiciones, pero a ellos les interesa tener sometido a Colombia. Para aquellos que aman a Estados Unidos y se quieren ir a vivir al sueño americano, pues les digo que Estados Unidos no es lo que ustedes piensan. Estados Unidos busca crecer y al mismo tiempo mirar cómo no deja crecer a los demás. Y eso es lo que ha hecho con los países donde ha tenido influencia. Bueno, entonces luego de que este sistema de dominación, a través de varias estrategias, se implementa, pues sigue un sistema de control político. ¿Por qué control político? Porque a través de la política entran los demás sistemas de control, información, educativo, social, en fin, cultural. Entonces, aquí se aplican adicionalmente, como les digo, una serie de estrategias integrando
los diferentes poderes políticos que expusimos anteriormente, es decir, los poderes que administran el territorio, administran qué se debe hacer, cuánto debe pagar usted de impuestos, si debe pagar más o menos impuestos, si se deben dejar los peajes, si el valor de la gasolina aumenta, etcétera, etcétera. Y ellos ejercen poder directamente sobre estos poderes, valga la redundancia, políticos, ya de manera directa, a través del presidente, a través del Congreso, o a través directamente de los gobernadores o de los alcaldes o de las corporaciones que ejercen control político en los municipios, como el Consejo, o a nivel departamental como la Asamblea Departamental. Entonces, sumados a los siguientes poderes, para que el país o territorio dominado no pueda tener alternativas de liberarse de esa vaina, de liberarse de esa subyugación, ¿verdad? De aquí, tenerlos de aquí. Estos son unos poderes usados a nivel general. ¿Cuáles son? Poder de la información, poder económico, poder militar, poder social, cultural, educativo, tecnológico. Este es uno de los más importantes, que todavía no se parece que no se habla mucho, pero la tecnología en estos momentos está ejerciendo un papel muy importante y es transversal, diría yo. Así como el tema de las comunicaciones de la información es transversal en todos los demás, porque a través de la tecnología se está ejerciendo un control a la información, a la economía, a la defensa, es decir, al sistema militar, eh, a lo social, lo cultural. Entonces, para que tengan eso en cuenta, la tecnología y la información son transversales y están definiendo las nuevas rutas de dominación como estrategia y como control político. Primero se domina, se somete y luego se controla, se mantiene bajo control para que ese país dominado no pueda reaccionar, no pueda crecer económicamente, no pueda crecer como cultura, no pueda crecer dentro del ámbito militar, no pueda crecer como sociedad, no pueda crecer en su tecnología, no pueda desarrollar tecnología, la salud sea paupérrima como ocurre en Colombia, la educación sea de pésima calidad, los estudiantes no saben dónde están parados, no saben quién es Tomás Cipriano de Mosquera, no saben quién es Simón Bolívar, estudian en el colegio Gabriel García Márquez y no saben quién es Gabriel García Márquez. Entonces eso, ahí es donde se ve esto, sistemas de dominación y control. Señor candidato, para que lo sepa, es que esto no es charlando, esto es de verdad. Así es como funciona la cosa en términos generales. Estamos hablando de una generalidad. No, que es que, hombre, ¿cómo es que Estados Unidos no viene aquí a decirnos qué hace? Claro que lo hace a través de su embajador, lo hace a través de las políticas económicas, lo hace a través de las ayudas humanitarias que da. Bueno, me estoy adelantando a lo que viene, ¿cierto? A la siguiente diapositiva, pero les estoy contando. Ellos hacen esa dominación y entonces aquí no podemos hablar de ciertos temas. Aquí estamos hablando de unos temas a nivel general, pero no puede hablar en detalle de otros temas porque entonces a estos amigos no les va a gustar. Dicen, no, usted no puede enseñarle eso a la gente. No, no, usted se tiene que quedar ahí abajo, nosotros acá arriba y ustedes abajo, porque así es como nos da la gana a nosotros, así es como queremos nosotros que ustedes estén. Nosotros arriba y ustedes abajo. Entonces, nosotros les tiramos unas migajitas y ustedes comen con eso. Entonces, a las oligarquías rancias y a los mediocres les tiran migajitas para que ellos sigan teniendo el dominio, el control del poder local, regional, nacional, y aquí pues todo el mundo esté llevado al berraco. Eso es lo que ocurre, hablando en términos más simples y más sencillos. Bueno, sistemas de dominación y control, aquí están. ¿Cómo se hacen efectivos? ¿O cómo se hace efectivo este sistema de dominación y control? Porque es un binomio, es decir,
uno depende del otro. Si usted no domina, pues ¿cómo va a controlar, cierto? Usted primero domina y después controla. Controla para que eso no se le vaya a salir de las manos, ¿cierto? Bueno, estos sistemas se hacen efectivos en el momento que todos los poderes se articulan en esta serie de estrategias que se integran. ¿Para qué? Para primero dominar, como estamos diciendo ahora, y luego controlar. Entonces, vamos a presentar las estrategias generales, ya con un poquito más de explicación concreta, y vamos a empezar por la estrategia militar. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza Estados Unidos sobre Colombia? Las bases militares, las 7 bases militares que hay aquí, el Comando Sur norteamericano. Así es como controlan militarmente a Colombia. Y lo hacen a través de otras estrategias que vamos a leer a continuación. Entonces, las estrategias de los sistemas de dominación y control en términos militares se hacen a través de bases militares en los países dominados. ¿Para qué? Para que militarmente no se salgan de control. Ojo con lo que estoy hablando. La estrategia política, a través de líderes y gobernantes títeres, manejables, que estén alineados con las políticas de ellos. Señores candidatos, ya saben, si ustedes se dejan manipular, ustedes son los que están perdiendo. Así ustedes puedan tener un dinerito, puedan ganar un mejor nivel de vida, las comunidades en algún momento no les van a perdonar eso y les va a llegar el karma. Entonces, es mejor trabajar para la comunidad, hacer lo que se debía hacer, lo que corresponde con la Constitución, con la ley. Hay que hacer eso. Eso lo enseñó Bolívar y lo enseñó Tomás Cipriano de Mosquera. Y lo estoy enseñando en este momento, lo estoy transmitiendo a ustedes. Bueno, estrategia económica. Miren lo que les estaba hablando ahora. A través de sanciones económicas, paquetes de ayudas humanitarias, préstamos de bancos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, e imposición de presencia de grandes corporaciones o multinacionales, empresas multinacionales mineras, transnacionales de alimentos, etcétera, etcétera. Ellos no vienen aquí de gratis, que es que vamos a generar tantos cientos de puestos de trabajo, eso no es gratis. Ellos vienen aquí es con un propósito, no solo de incrementar su patrimonio como corporaciones o empresas multinacionales, sino también para generar un beneficio a sus países de origen, porque así es como funciona la cosa. Y los países dominantes pues imponen sanciones económicas cuando un país ya no quiere hacerle caso en aumentar los valores digamos, de los minerales o en quitarles los impuestos ya, reducirlos a cero. Entonces, cuando eso no ocurre, entonces les imponen una sanción económica. Y la sanción económica es que no les dan los paqueticos de ayudas humanitarias, los kits que dan en algunas instituciones educativas, dineros que se dan para que haya internet, etcétera, etcétera, y se quitan otras ayudas adicionales que supuestamente son humanitarias, pero que no tienen nada de humanitario. Son una estrategia económica para dominar y mantener subyugado y controlado al país dominado. Estrategia informativa a través de los medios de comunicación que venden una imagen de lo que el país dominante quiere que se informe o difunda, creando desinformación y enemigos públicos, enemigos imaginarios que solamente existen en el proyecto político de esta gente. Entonces, los medios de comunicación van a estar alineados a estos países dominantes y van a decir todo lo que ellos quieran que la gente sepa.
estos medios no van a decir las cosas tal como son, van a tratar de dar la información de una manera tal que beneficie al país dominante en detrimento del país dominado, es decir, en contra del país dominado y finalmente en contra de la misma ciudadanía. ¿Por qué? Porque van a enseñarle a una persona pobre de estrato 0, 1, 2 o 3, le van a decir que es una persona que si trabaja como independiente vendiendo dulces en la calle, le van a meter la falsa idea de que es un empresario. O eh, a la persona que tiene un trabajo normal, le van a decir que él tiene eso porque es lo que se merece y que él es una persona que está en un nivel diferente porque paga su salud, paga la seguridad social y paga todo, entonces va a estar supuestamente en un nivel más alto. Lo que no sabe esa persona es que es un esclavo moderno. Entonces, eso es lo que no sabe, ¿cierto? Pero ellos se creen ricos, creen que están al nivel de los productores de capital, los que tienen la posibilidad de generar procesos de capital, o sea, procesos industriales en masa. Y estos simplemente están con un contrato o venden dulces en la calle y defienden no tener un sistema de garantías laborales, ni de salud, ni garantías de vida. Ahí están pintados. Entonces, han logrado a través de la información, o mejor, de la desinformación, meterle a la cabeza a mucha gente que es pobre a que defienda su miseria, a que defienda eh, su estatus, a que quiera ser pobre y que él está así es porque se lo merece y porque se lo ha ganado y porque él debe vivir así y los que están arriba deben estar arriba y esos que están arriba deben estar ahí y él debe estar abajo. Así de ese nivel estamos. Y que existe el mérito, pero realmente el mérito no existe. Existen son eh, las roscas políticas. Eso es lo que existe. Las roscas y los favorecimientos. Entonces aquí no se consigue un trabajo si usted no tiene rosca en una XY empresa o en el Estado o en el gobierno para usted poder trabajar y tener una vida medianamente digna. Le toca hacer otras cosas. Entonces ese es el problema con el mérito. Aquí no se tiene en cuenta eso. No se tiene en cuenta quién tiene mejores calificaciones o quién tiene mejor desempeño, quién tiene mejores ideas, quién tiene más capacidades. Aquí se tiene en cuenta es quién es amigo de quién. Ese es el problema grande que tenemos aquí en Colombia. Para que sepan, estimados candidatos, no se dejen enredar por gente que dice que es que yo soy fulanito, que soy el primo o el tío de no sé quién, que fue diputado, que fue no sé qué, y cuando usted va a mirar el desempeño que ha hecho, no ha hecho absolutamente nada o es un mediocre. Entonces, ¿usted para qué va a meter a un mediocre a que lo asesore? No, usted tiene que orientarse con gente que realmente sepa, gente que realmente tenga méritos, cualidades. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, esa es la información, la estrategia de información es transversal, como les decía ahora. Estrategia educativa. Aquí viene otro gran problema. A través de los modelos de educación, que desde el país dominante se impone, o sea, se impone, para que los ciudadanos solo se eduquen en lo que a ellos les conviene. Entonces aquí, esto en términos generales es para que nadie se despierte, para que todos mantengan adormilados. Entonces aquí el sistema educativo desde hace unos años eliminó la materia de historia. Imagínense, la historia la contaban los curas conservadores
a su manera. Y ahora resulta que ni siquiera tenemos eso. Entonces usted le pregunta al estudiante, ¿quién fue Tomás Cipriano de Mosquera? Y no sabe quién es. No sabe. O sea, no saben dónde están parados. Y desafortunadamente eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. ¿Saben quién es Shakira? ¿Saben quién es Maluma? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Cuántas canciones horribles han cantado? Pero no saben quién es Tomás Cipriano de Mosquera y que fue el segundo hombre más importante de la historia de Colombia. Eso no lo saben. Bueno, la estrategia de educación ha servido para que los modelos sean cada vez más mediocres, para que la juventud sea cada vez menos instruida, para que las personas tengan cada vez menos conocimientos, menos acceso a una educación de calidad que realmente ayuda a construir territorio. Eso no lo tenemos. Y eso es una realidad. Y esos modelos lo imponen desde arriba. No enseñen cosas que les ayuden a despertar la mente. Enséñenle cosas que no van a utilizar. Y eso es el modelo que tenemos. Aquí tenemos un modelo educativo que no está dirigido para resolver los problemas del país, ni para crecimiento como colectivo, individual de cada persona, para que una persona haga conciencia de que estudiar matemáticas es algo innecesario, es algo indispensable para la vida, de que estudiar ciencias, de estudiar la biología, la anatomía humana es indispensable para la vida, de que tener conocimientos de psicología, de política, de la constitución política, del ser ciudadano, de, de por qué somos ciudadanos, es indispensable para la vida, entre otras cosas que se deben aprender. Pero esto no se enseña. ¿Por qué? Porque hay una orden desde más arriba que dice que esto no se debe enseñar. Y si se enseña, pues se debe enseñar de una manera tal que simplemente no sirva, no sea efectiva. Bueno, la estrategia cultural, a través de la imposición de modelos culturales, estereotipos y la destrucción sistemática de los procesos culturales nativos o propios. Esto es la destrucción de los sistemas propios, de la identidad propia, que ha ocurrido inclusive con las comunidades nativas, es el proceso de destrucción cultural, de dominación, de control, para que ellos pierdan inclusive sus conocimientos ancestrales y se metan y quieran ser occidentales, quieran ser como un norteamericano, vestirse como un norteamericano, vivir como un norteamericano, comer hamburguesa, tomar Coca-Cola, etcétera, etcétera. Y olviden sus raíces, olviden sus tradiciones. Entonces esto es demasiado grave. Los modelos culturales, el reggaetón, por ejemplo, a través de la música. No estoy diciendo que, para que después no vayan a decir que es que yo estoy en contra del reggaetón, estoy poniendo un ejemplo. El reggaetón se ha impuesto en la ciudad de Medellín y se ha impuesto en todo el país y en otros lugares del continente como un género, pero es un género que, digamos, tiene sus variables. No voy a decir más acá porque después van a decir que es que yo estoy en contra del género urbano. No, estoy hablando es de la imposición de modelos. Si estos modelos le pueden servir a la construcción de la juventud, vaya y venga, bienvenidos. Pero si lo que fomentan es la destrucción de la juventud, de el consumo de drogas, eh, la desvalorización de la mujer y del hombre y la enajenación de la mente, es decir, la castración mental, pues eso no lo voy a defender. Eh, Tampoco voy a decir que es lo más malo, lo más perverso, pero tampoco voy a defender este tipo de estereotipos musicales, modelos culturales impuestos. Entonces esto lo que hace es que los jóvenes no conozcan nuestra música tradicional, la música de cuerdas, y que
se dediquen a escuchar otro tipo de músicas que no les van a aportar nada a su crecimiento personal como estudiante, como ser humano, sino que antes los va a desviar, los va a volver entes, los va a volver drogadictos o los va a volver personas que en un futuro van a no tener un proyecto de vida y, y desafortunadamente pues van a sucumbir frente a la sociedad. Bueno, dominación científica y tecnológica. Este es transversal porque los países más desarrollados son los que tienen la posibilidad de desarrollar tecnología, de desarrollar ciencia. ¿Por qué? Porque ellos sí invierten en eso, a pesar de que también han generado procesos de estancamiento científico, porque nosotros deberíamos estar viajando en naves que nos lleven a los confines del universo. Pues imagínense que estamos en una era donde ni siquiera hemos podido explorar nuestro propio vecindario, pero esa es la realidad que tenemos, esa es la realidad que tenemos a nivel de ciencia y tecnología, de que nuestros conocimientos todavía son muy primitivos, esa es la realidad que tenemos. Son tan primitivos que, como les digo, todavía seguimos buscando curas a ciertas enfermedades que ya no deberían ser un problema para el ser humano. Pero aquí se están trabajando políticas de disminución de la población, pero eso lo hablamos después. Bueno, en fin, en síntesis, ¿qué es lo que estamos tratando de informarles aquí a ustedes, señores candidatos? De que todo esto existe y que ustedes van a trabajar con esto de una manera directa o indirecta, para que lo sepan. La dominación en la estrategia científica y tecnológica a través de los avances de la ciencia y la tecnología ya son una realidad en temas como salud, defensa, información, producción industrial, entre otras. ¿Esto qué genera? Dependencia. Ojo, esto genera dependencia por parte de los países que están dominando, siempre los que están dominando. Y esta dependencia pues va a obligar a que nosotros tengamos que consumir lo que ellos producen, obligatoriamente. Una de estas grandes realidades son los equipos de cómputo, o sea, los computadores, los celulares. Nosotros aquí no producimos celulares, no producimos ese tipo de tecnología. Entonces nosotros dependemos de lo que produzcan los países que sí producen estos artículos. Dependemos de que ellos nos coloquen un precio para comprar ese celular o ese computador. Dependemos de que ellos siempre estén actualizando o eh, haciendo que estos artículos ya en un tiempo cada vez más corto de tiempo, en un periodo cada vez más corto de tiempo, pues sean inútiles, desechables. Entonces, cada 1 o 2 años, pues vamos a tener que estar comprando un teléfono nuevo, porque ya el teléfono que teníamos no nos va a funcionar. Así es como generan dependencia, así es como nos obligan a consumir sus productos y nos generan un proceso de detrimento económico. Aquí nadie sabe cómo funciona un celular, ni de qué está hecho, ni cómo se produce. Son muy pocas personas las que saben eh, algunos detalles de construcción de un celular, de cómo se produce, cómo se fabrica y de qué elementos está diseñado, está construido. Lo mismo que las computadoras. Entonces, aquí, por eso les digo, las estrategias de dominación en educación, por ejemplo, es enséñele a manejar el computador y a ser un técnico para instalar programas, pero no le enseñe cómo se fabrica, cómo se elabora el software, no le enseñe cómo se fabrica el computador, no le enseñe cómo puede hacer una mejor máquina, no les enseñe eso, enséñele simplemente a cambiar la pieza y ya.
Esas son las estrategias de dominación. Aquí están, estrategia militar, política, económica. Entonces, miren que todas están integradas. Y todo comienza desde lo político, desde lo económico y lo militar. Luego se va hacia lo informativo para reforzar lo que se hace desde la política, desde las leyes, cómo se debe, por ejemplo, educar a la gente, ¿cierto? Eh, qué se les debe enseñar y qué no se les debe enseñar a través de una ley, una norma. Y estos están siendo vigilados por los amigos de las bases militares para que efectivamente cumplan eso. Y a través del poder económico, pues claro, las oligarquías mediocres van a recibir su tajadita, eh, su migajita, para ellos seguir haciendo el proceso de dominación a través del dinero con sueldos paupérrimos que también son autorizados por el gobierno a través de los procesos políticos. Y esta información se va a difundir de una manera de que sí, usted se gana un salario mínimo porque eso es lo que usted se merece. Y vamos a subir la edad de pensión porque es que hay mucha gente, la gente vieja ya sale demasiado costosa para el sistema de salud y usted se lo termina creyendo, imagínense. Eh, y a través del sistema educativo, pues le enseñan a la gente que usted no debe criticar nada, no debe tener pensamiento crítico, no debe leer, no debe estudiar, simplemente acomodarse a lo que tiene. Si a usted le enseñan a cambiar una tuerca, no aprenda, no se ponga a averiguar cómo se hace la tuerca, simplemente limites a cambiar la tuerca desde el ámbito cultural para que obviamente se refuerce el hecho de que usted es un ciudadano inferior, que tiene menos derechos que un norteamericano, que un europeo, y que como usted es inferior y es un indio, entonces no tiene derecho a nada, sino a estar ahí y agradezca que está ahí, porque imagínese, agradezca que tiene eso, que tiene ese empleo, trabajando vendiendo dulces como vendedor ambulante o como contratista o haciendo cualquier otra cosa o yendo a Estados Unidos o a España a lavar inodoros o a cuidar viejitos, imagínense, adultos mayores. Sea agradecido porque es que usted, eso es lo que usted se merece, porque usted no está en un estatus superior. Los que se merecen cosas mejores son los que están arriba. Usted se merece eso porque eso fue lo que le tocó. No aspire a tener algo mejor. Eso es lo que enseña. Y lo refuerzan a través de la cultura, a través de esos modelos culturales, lo destruyen a usted como persona, como ser humano, destruyen su cosmogonía, destruyen su ancestralidad, minimizan las comunidades nativas que fueron milenarias y dicen que eso no era nada, que esos eran salvajes, primitivos, que eran eh, seres humanos no civilizados, inclusive ni siquiera tenían alma. Ahora, como ya levantaron esta condición que se tenía en el Vaticano, entonces ya ahora sí, pues ya ahora sí, ya oficialmente tienen alma, imagínense. Bueno, ya pueden ser sus ciudadanos después de 500 años. Bueno, todos estos procesos que hemos descrito, que están transversalizados por la información, la ciencia y la tecnología, para que lo sepan, la tecnología está jugando un papel muy importante, para que lo sepan, en el sistema de dominación y control, para que lo sepan. Es más, nosotros aquí ahora mismo creo que estamos siendo monitoreados, pero aquí tenemos el gran respaldo del tío abuelo Tomás Cipriano de Mosquera, el gran general, 4 veces presidente. Aquí nos acompaña siempre. Entonces, y a través de nuestra representación internacional, pues tenemos con qué dar la batalla. Bueno, aquí hemos llegado a la parte final, nuestros ejercicios que les proponemos a ustedes, estimados candidatos, líderes, para que ustedes reflexionen, hagan un ejercicio y me cuentan a ver qué opinan. Ejercicio.
¿Cómo aplicarías el poder político si tuvieras una representación social o política en tu comunidad? ¿Cómo harías eso, estimado candidato, si ya fueras edil, concejal, alcalde, diputado o gobernador? ¿Cómo aplicarías el poder político si tuvieras una representación social o política en tu comunidad? Y el segundo ejercicio, ¿cómo ejercerías una representación política si no tuvieras sueldo, salario o apoyo político? Bueno, y súmele bloqueo laboral y político. ¿Cómo ejercerías esa representación? Me gustaría que ustedes me compartieran sus opiniones, sus respuestas. Bueno, aquí estamos. Hemos llegado pues a la parte final de esta primera sesión, la sesión de formación política, proceso de formación política para nuestros candidatos en la Nación Neogranadina de Colombia. Y estamos aquí muy felices de poder compartir esta información, estos conocimientos con todos ustedes y los esperamos en la sesión número 2, donde vamos a tener una estupenda sorpresa. Vamos a hablar del poder militar en Colombia. Vamos a aclarar algunos temas y para que ustedes como futuros gobernantes lo tengan muy presente porque ustedes son los que van a tener el control y el mando civil como jefes máximos de sus unidades de fuerza pública, es decir, de ejército y policía, para que lo tengan en cuenta. Entonces también desde la fuerza pública hay que empezar a enseñarles esto. Aquí tenemos al gran general Tomás Cipriano de Mosquera. Aquí nosotros no venimos a improvisar ni a inventarnos nada. Tenemos una autoridad muy grande, aquí está. Esta es la autoridad que nos da el gran general Tomás Cipriano de Mosquera, de decirle a la fuerza pública que debe deberse al pueblo. Al pueblo es a quien se debe, no a otra fuerza o a otra autoridad, es al pueblo. Y si el gobernante que está ejerciendo la autoridad civil como comandante en jefe o jefe inmediato de esa unidad de policía o militar, si lo está ejerciendo esa representación en beneficio del pueblo, así tiene que ser. Pero si no lo hace en beneficio del pueblo, ahí es donde ustedes tienen que actuar como fuerza pública, ¿cierto? Lo mismo para nuestros candidatos, para que tengan conciencia de esto, de que la formación política es una formación que pues no se adquiere en una sesión de un taller, pero sí se adquiere a través de la experiencia, del sentido común y del conocimiento de las realidades sociales de nuestros territorios, conociendo todas estas realidades para que tomemos las mejores decisiones, guiemos a estas comunidades de estos territorios por el mejor camino, por el mejor sendero de evolución, de crecimiento colectivo para un mejor territorio, por una nueva ciudad, por un nuevo departamento, por una nueva nación. Bueno, aquí los invitamos para que continúen en la próxima sesión, la sesión número 2, y adicionalmente, nosotros les decimos aquí, nuestra batalla moderna no es por la independencia o la libertad de una nación, es por la libertad de la raza humana. Somos el movimiento social progresista de Sudamérica, por los pueblos americanos. Muchas gracias y les deseamos un feliz día a todos.